En RCR presentamos Nuestra Tierra. Entrevistas, noticias de actualidad del acontecer nacional e internacional, informes y comentarios matizados con la música del Perú profundo. Nuestra Tierra, con la conducción de Lizardo Causo. Bienvenidos. Estamos ya comunicados con la doctora Vilma Herencia Rey, es química farmacéutica, docente de la Facultad de Medicina Humana Manuel Guamán Guerrero de la Universidad Ricardo Palma. Doctora Herencia Reyes, gracias por este contacto, por este enlace que estamos realizando a través de Nuestra Tierra, llegando a gran parte del país vía RCR. Muchas gracias por la invitación y sí, en esta oportunidad, pues el tema creo que nos aborda es de interés público, ¿no? Muchas gracias. Doctora, un tema muy importante porque lamentablemente, hay que decirlo así, hay un gran porcentaje de peruanos que se automedican, ¿no? Y precisamente el tema de hoy es la automedicación en nuestro país. ¿Qué consecuencias puede producir estas automedicaciones en nuestra salud, doctora? Sí, la automedicación ya es un problema de salud pública, es una práctica irracional de nuestra población, de nuestros pacientes. Entonces, esto trae como consecuencia pues que las reacciones adversas de los medicamentos puedan desencadenar a futuro problemas de salud, ¿ya? En órganos importantes como el corazón, riñones, hígado e inclusive sistema nervioso central, ¿no? La automedicación muchas veces se asume como una práctica asumiendo información que ese medicamento u otro medicamento le hizo bien a otras personas y que aparentemente puede ser muy útil para mí, que me estoy automedicando, ¿ya? Entonces, el uso de los medicamentos amerita primero una prescripción a cargo de un profesional que es un médico, ¿ya? Y luego la adquisición de los medicamentos en un establecimiento farmacéutico como son farmacias o boticas autorizadas y también con toda la información que requiere el medicamento. Ahora, doctora, hay un porcentaje, se tiene, no sé si usted lo tenga ahí a la mano, de peruanos que se automedican en nuestro país. Sí, ahí el 25% de la población acude a la farmacia por una automedicación, ¿ya? O para adquirir un medicamento por algún problema aparentemente leve de salud. Entonces, quizás esto se ha convertido en una práctica cotidiana, como que nos ahorramos el tiempo de acudir a una consulta médica, de acudir a un establecimiento de salud, sean centros de salud públicos o privados, y aparentemente pues nos estamos ahorrando, pero eso no es así. Los medicamentos son entidades, o sea, son sustancias químicas, claro, que su uso debe ser primero adecuado, segundo responsable y tercero racional. Entonces, en medicina y sobre todo en el uso de medicamentos hay que aplicar por lo menos el principio de las 3 P's, ¿no? Para el paciente adecuado, ya, en la dosis adecuada y para el uso y el tiempo que requiere el paciente. Entonces, hay muchos factores que van a influir en el uso. Claro, doctora, porque la costumbre a veces de los peruanos dice, ay, me duele un poquito el estómago, me voy un ratito me voy a la farmacia y dice a la farmacéutica, por favor, ¿tiene algo? Claro, bueno fuera siquiera al profesional químico farmacéutico, ¿no? Hay mucha informalidad, lamentablemente, exacto. pues, ¿no? Entonces,
hay mucho empirismo en las profesiones de salud, inclusive en los establecimientos farmacéuticos, en establecimientos de salud en general. Entonces, eso no contribuye en mejorar la calidad de vida de la población y sobre todo como una buena práctica de salud. Claro, doctora, porque hay medicamentos que pueden tener efectos secundarios y cada cuerpo humano es diferente, ¿no? Por ejemplo, a una persona le puede ocasionar un medicamento alergia, sangrado digestivo, complicaciones que incluso lamentablemente pueden llegar a la muerte. Hay que diferenciar dos tipos de reacciones adversas de los medicamentos. Unas que son propias del medicamento, o sea, por ejemplo, un dolor gástrico, un dolor abdominal, una cefalea, una disminución de la presión arterial, que son propias del medicamento que las produce, que se llaman reacciones adversas de tipo A, que los profesionales de la salud los identifican. Pero hay otras que son más graves, ¿ya? Estas pues son leves, ¿no? Unas cefaleas, desaparece el efecto del medicamento, el medicamento se elimina del organismo y este síntoma desaparece. Pero ¿qué pasa con las reacciones adversas que son propias del paciente? Por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad que puede convertirse en un caso agudo, un shock anafiláctico, ¿ya? Esto puede llevar a la muerte. Entonces, no por el medicamento en sí, sino porque es propio del organismo. O sea, por la reacción, la idiosincrasia del individuo es diferente. Entonces, y nosotros tenemos una variabilidad biológica en cuanto a nuestra población que tenemos que tener en consideración para administrarse un medicamento. Si ya un alimento nos preocupa porque se enronchan, genera una reacción alérgica, los medicamentos con mayor responsabilidad. Entonces, hay que considerar que en las farmacias por lo menos se identifican dos formas de dispensar los medicamentos, aquellos con receta médica y los que no requieren receta médica, los que en el establecimiento farmacéutico se conocen como los OTC, ya los que son de venta o de dispensación sin receta médica, que deben ser también recomendados por un profesional. Entonces hay que tener en cuenta la edad. Un químico farmacéutico que debe haber en una farmacia, ¿no? Debe estar. A ver, usted, señor, señora, que acude a un establecimiento farmacéutico, a una farmacia, a una botica, exija que lo atienda un profesional, que lo oriente. Que lo oriente en cuanto a cómo se debe administrar, por cuánto tiempo debe administrarse, qué hacer si aparece una reacción alérgica, algún malestar, qué debe hacer y a dónde debe acudir, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en consideración que cada profesional tiene una experticia. Entonces, el farmacéutico lo tendrá que orientar en estos temas, inclusive dónde debe almacenar los medicamentos. Entonces, la población deja los medicamentos en la cocina, en cualquier lugar, y también son de peligro, uno, para su conservación, y dos, si hay niños en casa, imagínense que los niños por el color son atractivos y pueden administrarse como que son golosinas. Claro, y también, doctora, verificar que es muy importante las fechas de vencimiento de los medicamentos, ¿no? Exactamente. Ahora, en nuestro país tenemos otro problema más serio, que es la falsificación, la adulteración, y eso es preocupante. Entonces, por eso es importante que el ciudadano de a pie, que la población en general, debe adquirir sus medicamentos en establecimientos autorizados, farmacias o boticas. Y seguros, ¿no? Ahora, doctora, hay otro problema también en cuanto a los medicamentos,
que es el consumo de antibióticos, que eso sí se tiene que tener una receta, prescribir por un profesional. Ningún establecimiento, ni farmacias, boticas, ningún establecimiento farmacéutico de dispensación, que son estos que atienden al público, que atienden a los pacientes, se dispensan o se expenden antibióticos sin receta médica. Eso no. Y la población, tenemos que contribuir en educar a la población a que el antibiótico no le soluciona problemas de salud, sino es bajo la prescripción médica. ¿Ya? Tenemos que prevenir, y hoy en día hay una gran preocupación en el país y a nivel regional, a nivel mundial, los organismos internacionales como OMS, OPS, ¿ya? Las agencias reguladoras de medicamentos están muy preocupados porque en los últimos años no tenemos nuevas moléculas, pero sí tenemos superbacterias que afectan la salud, complican la salud de nuestra población, sobre todo en las infecciones intrahospitalarias. Entonces, los antibióticos son como nuestra reserva, entonces los tenemos que guardar para casos de emergencia o cuando el paciente lo necesita. Entonces, no para prevenir, no previene de un resfrío, no previene de una infección, no previene de nada. Entonces, tenemos que mantenerlos en reserva para una prescripción. Entonces, cuando lo necesitemos, por ejemplo, en una neumonía de la comunidad, en un proceso infeccioso, pues que puede presentar cualquier persona o paciente, pero estos medicamentos deben estar reservados para las infecciones y estos se usen bajo prescripción médica. Ahora, doctora, para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, ¿qué pasa si uno no toma todas estas medidas que usted está precisando? Dañamos mucho nuestra salud. A veces se acude y se administran un antibiótico, por ejemplo, una acitromicina, ¿no? Van y como tienen un dolor, una molestia en la garganta, acuden y puede que en la farmacia lo encuentren o en otro establecimiento, ¿no? Se administran 1, 2, 3 días y los síntomas desaparecen. Aparentemente hay una mejoría, pero estamos contribuyendo con la resistencia bacteriana. Entonces, más adelante, pues vamos a tener otro proceso infeccioso y estos medicamentos ya no van a ser útiles, porque nosotros, con no cumplir con el régimen de tratamiento, la duración del tratamiento, estamos contribuyendo a que nuestras bacterias ya comunes se vuelvan resistentes. Entonces, eso es importante educar, ahora, no a los antibióticos. Así es, doctora, y en ese sentido, nuestro país se ha sumado a un esfuerzo global y se ha instalado una comisión multisectorial, la cual ha puesto en marcha el Plan Nacional para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos. Por favor, detállenos de esto, por favor, doctora. Esta es una comisión multisectorial que la preside el Ministerio de Salud, ¿ya? Y hay 2 colegios profesionales que la integran, que es el Colegio Médico y el Colegio Médico Veterinario. En temas de salud humana hemos avanzado mucho porque hay normas en el país, ya tenemos no a la venta, o sea, está normado la no venta de antibióticos sin receta médica, o sea, eso está, es más, hay inclusive sanciones punitivas, entonces para el establecimiento y para el profesional, y también hay un interés en la prescripción racional de los antibióticos. Entonces, pero sí hay una preocupación en cuanto a la salud animal, porque se abusa de los antibióticos en animales. Y entonces, ¿qué genera esto que contribuye con la resistencia también en la salud humana? En esta comisión multisectorial se está trabajando a nivel internacional, inclusive a nivel regional, y ya hay grandes avances, normas, por ejemplo, ya en el
20, me parece, se han emitido normas para que reducir el uso de antibióticos en animales, en vacunos sobre todo, que se usaba para el crecimiento o el aumento del volumen de la masa muscular en animales, ¿no? De las carnes sobre todo. Entonces, ¿qué nos ha permitido esto? Pues que esto esté normado y haya una alerta y un trabajo multisectorial en las diferentes instituciones, Ministerio de Salud, Agricultura, ¿qué más? Comercio, Ministerio de Industrias, Comercio Exterior, entonces, e inclusive Relaciones Exteriores, ¿no? Porque se está trabajando con organismos internacionales. Entonces, más adelante ya la comisión multisectorial también tendrá mucho más avances que beneficiarán en la salud de nuestra población. O sea, la preocupación es prevenir la resistencia bacteriana. Nuestra preocupación es esa. Así es, doctora. Bien, doctora, muchas gracias. Ha quedado en claro entonces a todos nuestros oyentes la recomendación y también televidentes que nos sintonizan a través de RCR. No automedicarse, que es la recomendación que se da. Y si en algún momento uno va a una farmacia, a una botica, como usted lo ha dicho, solicitar a un profesional, ¿no? Exijan que un profesional químico farmacéutico los oriente, tengan la recomendación segura, adecuada y una información basada en la evidencia científica. Los medicamentos son entidades que merecen un tratamiento y una manipulación adecuada. No es cualquier sustancia. Entonces, el manejo y la administración en nuestros pacientes tiene que ser responsable, segura, ética y bajo el argumento de una información basada en la evidencia. Entonces, pues si acuden a la farmacia y un medicamento raro, desconocido, nuevo, que el mismo profesional le va a decir al paciente, también le puede decir, oiga, un momentito, voy a revisar la información científica y le emitiré una información pues válida, útil y la que usted requiere. Esa es entonces, la manera responsable. Exacto, no asustarse el paciente tampoco en decir, oh, no lo conocen, no, hay que informarse, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, qué bueno, y hay que educar a la población en que siempre recurrir al establecimiento adecuado, al profesional adecuado, ¿ya? Nosotros desde el Colegio Químico Farmacéutico también estamos trabajando, el Consejo Directivo está muy preocupado en estos temas y estamos trabajando en un programa educando a nuestra población y también trabajando con nuestros colegas que laboran en las oficinas farmacéuticas. ¿Ya? ¿Para qué? Para acercarnos mucho más a la sociedad. Esa es nuestra responsabilidad, mejorar la calidad de vida, mejorar la salud pública de nuestro país. Y ello se da mediante la información, así por eso nosotros a través de RCR, nuestra preocupación siempre es informar, sobre todo con los profesionales adecuados, la explicación clara, detallada, para que se entienda, ¿no? Porque a veces muchos de los temas técnicos es medio complicado, no se llega al mensaje adecuado y lo que se requiere es que se entienda. Doctora, muchas gracias por estar aquí en nuestra plataforma informativa, la doctora Vilma Herencia Reyes, esta participación que ha llegado a gran parte del país. Muy amable. Gracias a ustedes y a nombre del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, pues a nuestra población en general, no automedicarse. No al uso irracional de los medicamentos. Entonces seamos responsables todos en ellos. Muchas gracias. Un abrazo, doctora, muy amable. Nuestra tierra.